Estimados amigos, colegas y contactos de esta red, en esta oportunidad voy a continuar con mi misión de vida en esta etapa del retiro, de compartir conocimientos y experiencias que he adquirido a lo largo de estos 45 años de actividad ligada a la industria petrolera. En este momento, en este video 49, les voy a hablar acerca de la pregunta que siempre surge: ¿hay futuro petrolero en la nueva Venezuela democrática? En tal sentido, voy a cumplir con mi objetivo y con mi agenda, primeramente hablando de la información sobre la PDVSA Azul y sus logros, para ponernos en el contexto histórico, y en la actualidad para hablar del diagnóstico actual y la causa raíz de la situación actual de esta compañía petrolera o esta industria petrolera a nivel nacional. Mencionaré también las opciones para reactivar la industria petrolera, que son una opción A, de reactivar la compañía estatal PDVSA, Petróleos Venezuela, como empresa del Estado. La opción B, que es ir a una apertura petrolera con participación del sector privado nacional e internacional. Y una propuesta del programa energético presentado al liderazgo democrático, con las coincidencias que tengo con ese plan, y una reflexión final con mi opinión personal sobre algunos puntos en los cuales tengo una opinión diferente. Ahora bien, como les mencionaba en el punto de la parte histórica, el contexto de la compañía PDVSA, que llamamos la PDVSA Azul, la que estuvo vigente hasta sus actividades en el año 1998. Menciono aquí brevemente ese decálogo de logros, en el cual uno es el más importante, donde esta empresa se ubica entre las primeras del mundo de acuerdo a sus indicadores operacionales y financieros. Como pueden observar en la presente gráfica, esta empresa estuvo ubicada entre las primeras empresas petroleras del mundo, tal como se muestra en los indicadores que fueron divulgados por la revista Petroleum Intelligence Weekly en su edición de febrero de 1998, según los criterios de reservas, producción, capacidad de refinación y ventas. Como podemos observar, esta empresa estaba en el segundo lugar y superada solamente por la empresa Saudi Aramco de la Arabia Saudita. El otro punto es referente al indicador de porcentaje de utilidad en las operaciones versus los ingresos, que de acuerdo al informe emitido por José Toro Hardy, estuvo ubicada en el primer lugar en el año 1997, muy por encima de otras empresas del sector petrolero, tal como se puede ver en el gráfico, ubicada en el primer lugar. Ahora bien, vamos entonces a continuar con cada uno de esos logros, entre los cuales estaba el crecimiento de la producción, que fue desde el año 1976 en que fue creada, de 2.29 millones de barriles diarios, hasta el año 98, que fue de 3.17 millones de barriles diarios. Es decir, que tuvo un crecimiento por encima de los 880.000 barriles diarios. Igualmente, se incrementaron las reservas totales de petróleo, probadas, probables y posibles, en 25.845 millones de barriles en el año 1985
a 72.600 millones de barriles en el año 1999, aproximadamente un crecimiento de 46.700 millones de barriles. Durante la ejecución de esta actividad empresarial, no hubo injerencia política partidista en las decisiones de la gerencia del recurso humano y operativo de la industria. Y este fue uno de los principales factores de éxito, colocarse en los primeros lugares a nivel mundial. Por otra parte, se desarrollaba dentro de esa política no ligada al partidismo el desarrollo de carrera técnica y gerencial por meritocracia. Se llevó a cabo también una intensa campaña exploratoria costa afuera que permitió descubrir yacimientos masivos de gas en el norte de Paria, Golfo de Paria y sur de Trinidad, así como también en el norte de Monagas y en el lago de Maracaibo. Se evaluó el potencial de la faja petrolífera del Orinoco y se crearon dos instituciones muy importantes, como fue el INTEBET, que fue el Centro de Investigación y Desarrollo a nivel general de la empresa, y el CIET, que fue la universidad corporativa encargada de la capacitación de todo el personal en todos los niveles de la industria petrolera. Su plan era de duplicar la producción a lo largo de la década de los años 2000 para llegar a 5 millones de barriles diarios alrededor del comienzo de esta década. Otro éxito y el número 10 es la apertura petrolera que se hizo en la década de 1990, que se logró un ingreso total de 28.600 millones de dólares, que al cambio actual serían 72.600 millones de dólares, más 900.000 barriles por día de incremento de producción y una capacidad de generación de empleos por encima de los 100.000 empleos. Como pueden ver, estos son un decálogo que es resumido de los logros principales de la empresa en esos 22 años. Ya vimos la historia, vamos a ver el diagnóstico actual. El diagnóstico actual es diametralmente opuesto a lo que se logró en aquella época. ¿Qué hay ahora? Tenemos una empresa petrolera completamente destruida, que en realidad, esta empresa es como que ya hubiera desaparecido. Por otra parte, no es privatizable porque su deuda es mayor que el capital y nadie va a querer invertir en una empresa que tiene una deuda tan exorbitante, porque al hacer los análisis económicos daría que no hay rentabilidad en la misma, porque sería muy difícil pagar la deuda existente. Por otra parte, esta compañía es una compañía petrolera monopólica estatal en bancarrota técnica y financiera. Les mencionaba que es inviable su recuperación y su privatización porque su deuda es por encima de los 85.000 millones y con unas instalaciones completamente en estado de destrucción. Y ahí vemos entonces que pasó de una empresa exitosa que les mencionaba anteriormente, que estaba en segundo lugar a nivel mundial, manejada con criterios gerenciales basados en la meritocracia, basado en las mejores prácticas de dirección de empresas, pasó a un simple instrumento político del partido de gobierno, cuyos resultados ya estamos viendo o ya vemos. ¿Qué hay también? Falta de control, porque está fusionada el presidente de PDVSA y también funciona como ministro de petróleo, que en el lenguaje popular venezolano es me pago y me doy el vuelto. Por otra parte,
funcionó mucho eso de la expropiación de compañías de servicios, las cuales también quebraron por ineficacia, inexperiencia y todos los aspectos negativos en el manejo de empresas de servicio. Los ingresos desde 2003 es de 1.3 trillones de dólares. Dicha cifra es inconmensurable. Esta cifra lo importante aquí es que se malversaron unos 400 mil millones de dólares en malas prácticas administrativas que ya todos ustedes conocen. PDVSA encabeza el ranking mundial de siniestralidad y también de malas prácticas administrativas, malas prácticas gerenciales y corrupción. Y la cifra de producción, es importante destacar esto, la cifra de producción, ingresos, ventas, refinación, no son confiables. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque siempre hablan de que está incrementando la producción, ya está superando tanto por ciento con respecto al mes anterior, pero esas cifras las manejan ellos mismos y ya ustedes conocen a nivel nacional e internacional cuáles son cómo son los mensajes y prácticas en contra de la verdad mencionadas por este régimen y por esta empresa. Veamos ahora un aspecto muy importante que es las causas, es decir, las causas raíz. Esto ya yo lo he mencionado en mi libro de Gerencia Integrada de Campos de Hidrocarburos y en otras conferencias, pero aquí vamos a reiterar lo mismo porque es importante que se conozca que toda empresa, y especialmente toda empresa petrolera, está soportada en 4 columnas. Esas 4 columnas fueron los que hicieron que en su etapa inicial, de 1976 a 1998, se distinguió esta empresa por la excelencia y llegó a ocupar posiciones de primero y segundo lugar como la mejor empresa petrolera a nivel mundial. Pero en su etapa final de estos últimos 23 años se caracteriza por la ineficiencia y los antivalores. Sus resultados son completamente contrastantes. La primera fue exitosa y la segunda está plagada por la bancarrota, por la ineficiencia. Ahora, les decía que la empresa petrolera está basada en 4 pilares fundamentales, como una mesa. Sobre esa mesa, sobre esos 4 pilares está la plataforma y esos pilares son primero los recursos humanos, segundo los recursos técnicos, tercero los recursos financieros y cuarto el control de gestión. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí se manejaron los recursos humanos, se trastocó el sistema y la estructura organizativa, se eliminó la meritocracia y el desarrollo de carrera, la selección de empleo según el criterio y la ideología política, se triplicó de 40.000 empleados que había a 140.000 y los puestos claves fueron ocupados por gente sin conocimiento, sin experiencia, especialmente ligados al sector militar. En la columna de los recursos técnicos se violaron todos los acuerdos y convenios con empresas reconocidas y se abrieron nuevos convenios con empresas desconocidas. Se aislaron de la implantación de tecnologías e innovación de países del primer mundo. Se falsearon datos de producción y de reservas. Tengo hasta una presentación, una conferencia dedicada a denunciar la falsedad de que Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de reserva, lo cual no es correcto. Y se eliminó el mantenimiento de infraestructura y actualmente mucha de esa infraestructura se está vendiendo como chatarra. En cuanto a la columna de los recursos financieros, se desvió el dinero hacia actividades fuera de la misión, como por ejemplo
venta de pollo, venta de comida, venta de apoyo a las misiones, construcción de vías de infraestructura pública, que eso es potestad del Estado, una morosidad en las cuentas por pagar a contratistas y expropiación de aquellas empresas a las cuales le debían. En vez de pagarle, las expropiaron. Acuérdense de aquel mensaje, exprópiese. Así se hizo con muchas empresas suplidoras de servicios petroleros. Se incrementó el endeudamiento con países afines, se regalaban o se regalan todavía alrededor de 100.000 barriles de petróleo gratuitos a países amigos y ustedes saben cuál es, predominio de la corrupción en todas las actividades. Y en la columna de control de gestión se eliminaron todos los indicadores operacionales, presupuestarios, financieros, económicos, se eliminaron, se falsearon las cifras, que es lo que está sucediendo, y lo reitero aquí, en cuanto a las cifras de reservas, ejecuciones presupuestarias y resultados de producción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, con solo un factor que falle, vamos a suponer un problema de recursos financieros o de la columna de recursos humanos o de recursos técnicos, la empresa colapsa. Pero aquí colapsaron porque todos colapsaron simultáneamente. Entonces no se podía esperar nada. Esto es como una tormenta perfecta. Las 4 columnas colapsaron y no se podía esperar ninguna cosa buena de este cóctel mortífero. Ahora, ¿qué es? Ya aquí aprendemos qué es lo que no se debe hacer para dirigir una empresa, tal como se hizo con esta empresa. Y la gráfica de la producción es evidente. A partir de haberse logrado un pico de producción por encima de los 3 millones de barriles diarios, siguió cayendo hasta que colapsó a partir del año 2014. Ahí entró en picada y actualmente tiene unas cifras que yo no las pongo aquí porque no son confiables, cuando dicen que están produciendo 750.000 barriles y están creciendo, porque en ese caso sería unirme a estar pasando cifras no confiables. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones dentro de ese plan y dentro de la respuesta a decir si hay futuro o no en la nueva Venezuela democrática? Para reactivar no a la empresa estatal, sino a la industria petrolera, sí hay una opción que llaman la opción A, que es de rescatar o reactivar a PDVSA como empresa del Estado. ¿En qué se basan para afirmar algunos analistas esta opción? Bueno, como por ejemplo decir que basarnos en la experiencia exitosa del funcionamiento de 22 años, que es el que le acabo de mencionar, el decálogo de los 10 logros principales de la PDVSA Azul. En base a eso, los resultados conocidos de esa empresa y reestructurarla según las estructuras organizativas exitosas que tuvieron en sus años de éxito cuando ocupó posiciones de primero y segundo lugar a nivel global. También se soporta en que hay personal calificado despedido en 2002 en Venezuela y en el exterior, y muchos están dispuestos a reincorporarse. Y es reestructurar la deuda gigante que tiene de más de 85.000 millones mediante negociaciones con los organismos internacionales. Esto suena muy bien, pero es difícil de implementar. A partir del día D+1, es decir, en el tiempo inmediato, cuando se retorne a la democracia, se podrían resolver a muy corto plazo los problemas de suministro de combustibles, de gas, de gasolina, de diésel, de gasoil, incremento inmediato de la producción y generación de divisas para reactivar el sistema productivo. ¿Es viable esto? La mayoría de los analistas que se han dedicado a estudiar este plan llegan a la conclusión que debido al alto endeudamiento por encima de los 85.000 millones de dólares,
Es decir, que la deuda es mayor que los activos que tiene la empresa se hace irrecuperable. Y el Estado, además, es un Estado que, como ya saben cómo está sin fondos para dedicar a la actividad industrial. Y más bien debe dedicar esos fondos hacia sus actividades medulares, como reestructuración del Estado, dedicarse a la salud, educación, reparación de la infraestructura semidestruida, todos esos aspectos que son los aspectos medulares de cualquier Estado. Por lo tanto, además, este plan de rescatar a la empresa estatal no está acorde con la estrategia de minimizar la función de ese Estado y darle mayor apertura a la actividad privada. ¿Cuál sería entonces el plan? El plan que se ha estado analizando mediante participación, opiniones de expertos de la industria petrolera, de la economía y de la política, es lo que llamamos el Plan B. Este Plan B está alineado con la estrategia de la nueva Venezuela democrática. Para ese Plan B tiene que haber un cambio en el modelo político. Primeramente, por supuesto, tiene que salir el régimen actual y tiene que haber un cambio en el modelo político. Este Estado debe ser más pequeño en el sentido de que se dedique a sus actividades medulares, pero muy fuerte, dedicado a esas actividades que acabo de mencionar, como la estrategia hacia dónde debería ir el país, la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, la descentralización, la separación de poderes, la libertad. Todo eso es el modelo político que se debe implantar. Y por otra parte, las actividades económicas y empresariales estarían abiertas a la participación privada, nacional e internacional. Todo lo contrario en lo que está ocurriendo en el actual régimen, en el cual el Estado quiere abarcar todo, pero no hace nada. Porque también una cosa es que es política de Estado la destrucción del tejido industrial y toda la actividad privada del país para crear lo que le interesa a un régimen de este tipo, que es crear pobreza. Y lo ha logrado. Ahora, para tal fin y implementar ese plan en la parte petrolera, tiene que ir a coordinar y crear una Agencia Nacional de Energía, o como lo quieren llamar, Agencia Nacional de Hidrocarburos, la cual le tendrá como función principal coordinar la apertura petrolera en el corto plazo, es decir, darle énfasis especial a las rondas de licitación de contratos de reactivación, desarrollo y expansión de las actividades existentes de exploración y explotación de campos petroleros. Por otra parte, tiene que estar integrada con el sector energético y eléctrico y ejecutar el plan de apertura petrolera. En conclusión, llego a mi punto de vista, que es que respondo a la pregunta que me hice al principio. ¿Hay futuro petrolero en la nueva Venezuela democrática? Y con toda firmeza les respondo que sí hay futuro. Y lo importante es que sí hay esperanza. Y el futuro lo visualizo muy positivo. Se visualiza un crecimiento constante en la producción petrolera, la cual está basada en 3 escenarios. Un escenario mínimo de 2.3 millones de barriles diarios, un escenario medio de 4 millones y uno alto de 8 millones de barriles diarios. Hay soporte para la reactivación de todas las ramas de la economía nacional. Al moverse el principal generador de ingresos, hay soporte para la reactivación de todas las ramas de la economía nacional y de todos los indicadores macroeconómicos.
como empleo, ingresos y inflación. Incremento del empleo, incremento de los ingresos de la población y disminución de la inflación a niveles estándares a nivel internacional. Y por otra parte tiene que haber una solución inmediata a los problemas de desabastecimiento, porque si se incrementa la producción petrolera, ahí está la clave del éxito para las otras cosas, como suministro de gasolina, suministro de gasoil, gas, lubricantes y productos petroquímicos. Y por otra parte, al solucionar esto, se reactiva el sector eléctrico, las telecomunicaciones, la producción de alimentos, salud, educación, seguridad, infraestructura y todo el aparato productivo. Es decir que sí hay grandes oportunidades. Ahora bien, yo quiero en esta reflexión final dejar sentado ante la opinión pública, primero y principal, que hay excelentes coincidencias en los aspectos políticos, económicos y petroleros planteados en los planes que ya se están compartiendo con el sector del liderazgo democrático en cuanto a la parte de la política, la economía y el aspecto petrolero. Sí hay un punto que yo quiero dejar sentado, que es que expongo mi punto de vista diferente a lo ya planteado. Yo opino que no se debería adherir el caso de la nueva industria petrolera venezolana a la estrategia global de la izquierda, representado por lo que ellos llaman la transición energética, basada en el cambio climático con diagnóstico anticientífico del origen errado, supuestamente por emisión de anhídrido carbónico generado por los hidrocarburos. Este fenómeno, esa no es la causa, pero a nivel global eso ya se ha extendido y hasta ya está incluido, y lo subrayo aquí en resaltador rojo, rojito, porque esto viene de la izquierda, que esto es un fenómeno que no tiene nada que ver con la generación de anhídrido carbónico como producto de las actividades del uso de combustibles derivados de los hidrocarburos. Este fenómeno lo conozco como geólogo porque los geólogos conocemos la historia de la Tierra desde su formación, desde su solidificación hace 4.600 millones de años hasta el presente. Y esto es un fenómeno que lo han estudiado y tiene base científica, que es un fenómeno de carácter astronómico entre las relaciones del Sol y de la Tierra. Esto ya lo expuse en una conferencia también que está en mi canal de YouTube. Entonces, mi reflexión es que ponernos a obligar a las empresas que deseen invertir en la apertura a generar mayor costo de capital y mayores gastos en el manejo de este CO2, porque dentro de la política está que debe manejarse lo que llaman el secuestro de la producción de CO2. Este secuestro de la producción de CO2 es tomar separar el CO2 de todas las emisiones de gases generados por la combustión de hidrocarburos y por la misma producción petrolera, comprimirlo en infraestructuras especiales, plantas de compresión de ese CO2, inyectarlo y almacenarlo en el subsuelo. Imagínense todo el costo adicional que eso implica. Esto sería un costo adicional exorbitante por el manejo de ese CO2 y adherencia a las estrategias del net zero y de la transición energética, lo cual generaría una barrera muy fuerte para el éxito y la urgencia de la generación de producción e ingresos, como mencioné en la parte anterior relacionada con la restauración de la economía. En síntesis, estimados colegas, amigos, se le debe decir la verdad al liderazgo democrático venezolano,
sobre esto de la falacia del calentamiento global generado por las emisiones de CO2, el antifracking y el impacto de esta política errada en contra de la soberanía nacional, porque esto viene de un ente supranacional, el cual emite políticas que supuestamente los países tienen que ejecutarlas. Entonces, esto hay que tenerlo claro, que esto es una falacia, no está basada en hechos científicos, y el impacto de estas políticas erradas van en contra de la soberanía nacional. En esta nueva oportunidad del reinicio de la democracia en Venezuela. Y hay que tener presente un punto muy importante, que es que esta campaña es una campaña global anti-oil and gas promovida por la izquierda a nivel internacional. Y colocarnos nosotros, los petroleros y los demócratas, con esta política es como que nos convirtiéramos, como lo mencioné en el video anterior, en un caballo de Troya dentro del propio sector democrático. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. En síntesis, estimados, gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Y los invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube, en el cual tendrán la oportunidad de ver todos los videos que ya he grabado, incluido este número 49 sobre el futuro petrolero en la nueva Venezuela democrática. Gracias, y les reitero mi invitación para suscribirse en el mismo. Hasta la próxima.